Hola a todos, voy a presentar hoy día sobre CircleCI y Caché. En realidad es como una versión de nuestro build que ocupamos en Platanus y un par de mejoras que le hicimos y por qué. Y les voy a mostrar como quizás algunos tips de cómo mejorar los builds si es que ocupan CircleCI. Pero antes de eso, quiero que partamos con ver qué es CircleCI, qué es la integración continua y todo eso. CircleCI es un servicio que provee en el fondo las herramientas necesarias para hacer integración continua con nuestros proyectos. Y la palabra integración continua suena como fancy, o sea, la expresión suena como fancy, pero es súper útil y súper necesaria porque nos ayuda a que nuestro proceso de desarrollo eh, sea más eficiente y podamos tener integraciones automáticas que nos permitan, por ejemplo, hacer testing cada vez que se hace un cambio en el código, hacer deploys automáticos, hacer linting cada vez que se hace un cambio en el código. Acá abajo, esa cita que puse ahí abajo es lo que sale en la página principal de CircleCI, que en el fondo dicen automatiza tu proceso de desarrollo y después ya la parte como en nuestra nube o en otras, pero lo importante es que ayuda a automatizar el proceso de desarrollo. Y es súper importante porque uno no quiere estar como dependiendo de que la gente haya hecho los tests y que se hayan corrido y que no se haya roto nada, sino que quiere que corra automáticamente. En nuestro caso, nosotros ocupamos CircleCI, que en el fondo es este servicio que nos ayuda a tener integración continua para estas dos cosas, para testing y para linting. Para testing nosotros corremos los tests de Rails con RSpec y para la parte de frontend con Jest, que ahí la presentación de la semana pasada o antepasada, súper buena sobre test de frontend, eh, que se hacen con Jest. Y para el lado de linting, nosotros corremos los linters para Ruby, Rubocop, para JavaScript y Slint y para CSS StyleLint, también los corremos en CircleCI. Entonces, CircleCI nos provee básicamente una máquina virtual que va a ejecutar lo que nosotros le digamos que queremos ejecutar, las instrucciones, y nos va a entregar un reporte. Entonces uno puede ocupar eso para que corra los tests, que nosotros le especificamos cuáles son, nos reporte si pasaron o no, y nosotros quedemos tranquilos o no, dependiendo del resultado. Por favor, interrúmpanme si algo no queda claro, o si voy muy rápido, lo que sea. Ya, es que yo siempre tenía una duda. Dale. CircleCI ¿qué es? Como si tuviera, o sea, como es una librería que se instala, es como, no Es sé, un, como... bueno, sí, buena pregunta. Como suena, es muy fácil ocupar la palabra, es un servicio, pero en el fondo es como infraestructura. Así como tú te conectas a Heroku y ellos te proveen la infraestructura para que sea tu servidor, ellos te proveen este servicio que es infraestructura en la que tú llegas y te conectáis y tenéis un computador con Ubuntu y podéis correr cosas, ¿cachai? La gracia es que no solamente infraestructura, sino que está bien habilitado para integración continua. O sea, se conecta con GitHub, se conecta con lo que tú queráis y te permite como que todo tu flujo sea como bien simples. Pero claro, es como un servicio externo y no es una librería. O sea, uno le dice como, quiero que corráis esto en tus máquinas y ellos te dan acceso a la máquina y corrís las cosas. Vale. Es como un Heroku, pero para otras Para cosas. otras cosas. O sea, quizás es malo el ejemplo de Heroku porque Heroku como plataforma as a service y tiene otras características, pero lo que quiero, como, ¿por qué ocupé la analogía? Porque es un servicio externo y no es como una librería, sino que es Ya, como perfecto. algo que tú ocupáis, ¿cachai? Ya, gracias. Bueno, ya, pues entonces, eh, en CircleCI tú puedes hacer builds y en particular tiene varias cosas choras o útiles más que nada que nos permiten hacer buenos builds, que es que te permite ocupar imágenes de Docker sobre los contenedores que ellos te entregan, o sea, sobre las máquinas que ellos te entregan, te permite ejecutar comandos, así como si uno estuviera en su consola ejecutando cosas, onda, instalando cosas, puedes poner un LS y ver las carpetas, lo que queráis, es un entorno completo, y te permite hacer workflows. Los workflows son básicamente flujos que uno puede definir y uno los puede complejizar tanto como quiera. Puede hacer builds en paralelo, builds secuenciales, puede decir que ya, primero se ejecuta esto, después se ejecuta esto otro, después en paralelo se ejecutan estas otras dos cosas.
y uno puede complejizar tanto como quiera. Y la gracia es que uno puede definir eso en código. Entonces, como está definido en código y en tu proyecto y en tu repositorio, cada vez que se haga un deploy o una subida de código, se va a ejecutar los pasos que tú definiste. Ya, y ahora yendo ya más a la parte Platanus de nuestros builds. Yo tengo una pregunta. Dale, dime. Y lo que pusiste en la diapositiva pasada, ¿cómo hago eso? Porque como que las veces que he entrado a Circle CI es para ver cuando se cae el build, cuando está corriendo el test, pero no se hace nada más que eso. Como le pongo rebuild y chao. Sí, sí. De hecho, al final les voy a dar un tip de cómo pueden como meterse a debuguear en Circle CI, que eso es súper útil. Pero en general, la comunicación que uno tiene con Circle CI es a través de un archivo de configuración, que después les voy a mostrar como el ejemplo paso a paso del que ocupamos en Platanus. Y lo que uno hace en el fondo es como escribir run y la instrucción. Entonces, si uno quisiera cambiar una instrucción porque cree que está fallando, y editaría ese archivo de configuración donde sale ese comando y cambiaría la instrucción. Puede ser un poco tedioso porque necesitáis subir de nuevo el PR y que se corra la integración continua, etc. Pero por eso existe una técnica para debuguear que les voy a mostrar más adelante. Pero es una definición de comandos que queda en un documento y que es un archivo de configuración, un IML, que tiene comandos. Básicamente eso. No sé si te respondí. Ya, bueno. Entonces, nuestro build en Platanus, actualmente tenemos como una división porque lo que les voy a presentar tiene una parte que ya migramos hacia unas versiones más mejores y una versión que es la que estábamos ocupando antiguamente, pero las dos tienen características muy parecidas respecto a que tenemos una parte que se encarga del linting y otra parte que se encarga del testing. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque cada vez que subimos código y queremos hacer un pull request, se van a correr los tests y se va a caer si es que nuestro código rompe un test, y se van a correr los linters y nos va a mostrar en nuestros repositorios si alguien violó una regla de estilo de las que seguimos. Eso también es importante para mantener la calidad del código. Bueno, lo que les decía de las tres versiones, les voy a mostrar primero una versión que es la que está actualmente en Potassium, porque si ustedes ocupan la gema de Plátanos, que es un generador de proyectos, viene con toda la configuración lista. Les voy a mostrar una mejora inicial que la tengo que subir a Potassium. Después les voy a mostrar cómo ocupar caché y finalmente un par de tips. Así que eso hasta ahora como con los builds en Platanus, lo importante es que se puede ocupar Docker y los ocupamos para linting y testing. Entonces vamos a la primera versión de los builds en Platanus. Le puse un build que cumple porque en realidad nos ha servido para correr los tests y lo que les decía antes, o sea, la integración continua que funcione. Aquí las características de este build es que usamos Docker Compose con una configuración específica para CI. Como yo les decía, esto es una máquina virtual y uno puede hacer básicamente lo que quiera dentro. Entonces nosotros teníamos en los repositorios un archivo docker compose ci.iml y ahí teníamos ciertas configuraciones y un par de scripts. Entonces, dentro de este entorno que nos entrega Circle CI, ocupábamos un Docker Compose adentro con una configuración específica. Este build que corría hacia instalación de dependencia, setup del entorno y corría los tests, se demoraba alrededor de 6 minutos en un proyecto nuevo sin tests. O sea, solamente en la parte del setup ya eran 6 minutos y en los tests como 2 segundos porque en el fondo ejecuta RSpec, ve que no hay tests y pasa. Y un detalle que tiene esto es que depende de una imagen de Docker propia de Platanus en Docker Hub. Y no quiero que discutamos como qué implica eso, pero como qué significa y todo eso, pero básicamente nos hace depender de mantener una imagen que está en Docker Hub, tener que lidiar con cambios centralizados de versiones. Por ejemplo, si decimos todos los proyectos ocupan Ruby 2.7 y estamos ocupando la 2.7.0 y alguien quiere cambiar a la 2.7.1, tenemos que cambiar esa imagen y actualizar esa imagen en Docker Hub. Y si hay un problema con Bundler, que nos ha pasado más de alguna vez, tenemos que modificar esa imagen para que Bundler esté en la versión adecuada. Entonces, no es muy bueno tanta dependencia para un build que es más o menos simple, o sea, lo único que hace es correr los tests. A nivel de los pasos, como les decía, estos pasos van a ser muy parecidos durante toda la presentación.
preparamos el entorno en la máquina de CircleCI, en este caso con Docker Compose, como les decía antes, instalamos las dependencias de Ruby y JavaScript, bundle install, yarn install, preparamos la base de datos. Esto nosotros ocupamos en nuestro stack Ruby on Rails, entonces básicamente es hacer un schema load, que es parecido a un DB setup, etc. Y finalmente, que ahí está en negrita porque es como la parte que nos interesa, ¿cierto? Correr los tests o correr los linters en caso de que sea necesario. Ese es como el esquema general. Obviamente se divide en más pasos chiquititos con el código específico para cada uno, pero este es como el esquema a grandes rasgos. Y hice un repositorio como con, después les voy a dejar el link por si les interesa, pero que tiene un proyecto recién creado con Potassium, con nuestro generador de proyectos, y así se ve el primer build en CircleCI. Para los que no están familiarizados con CircleCI, cuando queda conectado con el repositorio de GitHub, uno puede apretar como en estos checks que salen abajo, y te lleva a la interfaz de CircleCI y te muestra como tu workflow, los pasos, etcétera, y te dice cuánto se demorará. En este caso, como corre en paralelo testing y linting, que eso no se los había dicho, pero no queremos que corran secuencialmente porque estaríamos perdiendo mucho tiempo, en total toma 6 minutos y 15 segundos. Es súper harto ese tiempo en perspectiva porque es un proyecto recién generado, entonces no es tan bueno que se demore eso. Y esto es un proyecto totalmente como limpio, con todo el stack de plátanos que igual viene con alta configuración, pero no está corriendo ni un test. Y en particular de esos 6 minutos 12 segundos que aparecen ahí, la parte de las dependencias, que da lo mismo cómo se llama el paso, pero aquí se está instalando bundle install y yarn install, está demorando 4 minutos 39 segundos. Entonces, acá hay como un hint bien importante de que nos podríamos ahorrar harto tiempo si fuéramos capaces de ahorrarnos este paso de instalación de dependencia. Entonces, antes de llegar a ahorrarnos ese tiempo, les voy a hablar como de la desdockerización, que en otras palabras podría ser como una descomposición, porque en el fondo yo les conté que ocupábamos Docker Compose dentro de CircleCI. Y eso es raro de por sí porque ya CircleCI nos provee un entorno que es como Docker, y que está preparado para trabajar con Docker, porque en general todo el mundo trabaja con Docker en estas cosas, entonces es muy razonable que todos los servicios de integración continua, ya sea, no sé, Jenkins, Drone, hay varios, o Travis, que es bien típico, te entreguen herramientas para trabajar con Docker. Entonces nosotros teníamos como Docker dentro de Docker, y eso tenía una serie de problemas, entonces el primer paso para salir de eso es desdockerizar. Y no ganamos mucho en tiempo porque lo que yo les decía acá era que lo que más tomaba tiempo era las dependencias. Entonces, por mucho que estemos dentro de Docker Compose o fuera de Docker Compose, seguimos instalando dependencias, ¿cierto? Entonces, los cambios es que pasamos a usar el entorno de CircleCI, el tiempo es más o menos el mismo, y las grandes gracias es que no dependemos de mantener otras imágenes ni de otros scripts, y de que todo está en el archivo de configuración. Entonces, ahora nuestro config.iml ya no depende de un Docker Compose que es específico para CI, ya no depende de scripts para instalar las dependencias, no depende de la imagen de Docker Hub que les contábamos antes. Suena como contraproducente porque a veces uno piensa que como que bueno tener todo centralizado en un Docker Compose, pero en este caso estábamos sacrificando hartas cosas por tenerlo así. Una de esas es el caché, no se podía hacer caché con este build. Entonces, el primer paso para poder ocupar caché fue salir de esa configuración que además era difícil de debuguear. Cuando había un problema, como que uno tenía que meterse a 3 archivos, revisar cuál de esos podía estar generando el problema, eventualmente hacer un build distinto, muy engorroso. Entonces, los pasos son básicamente los mismos, pero marqué en negrita acá que ahora es directo en la máquina de CircleCI. Y los otros se mantienen, o sea, se prepara el entorno, se instalan las dependencias, se prepara la base de datos, se corren los tests. Y no ganamos mucho en términos de tiempo, pero sí ganamos en términos de que ahora el build es más simple. De hecho, se puede leer súper bien el config.yml y uno entiende qué está haciendo cada paso, que lo vamos a hacer en un ratito. Si se fijan, antes nos demoramos 6 minutos, ahora 5, eso es más o menos trampa mía, como estoy aprovechándome de la variabilidad, porque otras veces se demora 5 minutos 30 y tampoco es que haga mucha diferencia. Debería ser un poquito más rápido porque no te estáis haciendo como menos descarga de imágenes o menos como builds y cosas, pero debería ser marginal.
Raymond, una pregunta. Dime. Lo que viene de Docker, ahora lo sacás, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? Eh, ¿Tú dices como lo que ocupábamos antes o lo que vamos a ocupar ahora con O desdockerizando? sea, vos decís que desdockerizás, entonces tenés algo en Docker que ahora lo provee CircleCI, ¿no es cierto? ¿Qué es Sí, eso? hay imágenes que son propias de CircleCI y hay otras que uno las saca de Docker Hub común y corriente. O sea, uno le especifica, quiero ocupar esta imagen, que es una imagen común y corriente, donde image 2.postgres, image Redis, que salen de los repositorios oficiales de Docker y las ocupas directo, entonces como que uno le instruye a CircleCI, ocupa esa imagen, en vez de uno meterse a CircleCI sin decirle que va a ocupar Docker y ocupar Docker Compose adentro, que eso era lo que estábamos haciendo antes. Ah, bien. ¿Cachai? Pero los repositorios de imágenes son los mismos y además CircleCI provee algunas como hechas por ellos eh, que las mantienen ellos, pero uno puede ocupar las que quiera. Bien, y eso se especifica en el archivo de configuración nomás, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, ahora en la versión 3, que es con caché, que en el fondo ya nos salimos de esta configuración rara que era con post dentro de Docker básicamente y pasamos a la versión sin Docker. La versión con caché nos permite ahora ahorrarnos el paso de la instalación de dependencia. Entonces, usamos el caché específicamente para eso. Hay gente que lo ocupa para más cosas. Creo que es como un desafío para más adelante ver si lo podemos aprovechar en otros casos, como por ejemplo la instalación de Node, porque uno ocupa Yarn en nuestro caso para instalar las dependencias, pero quizás podríamos cachar también la instalación de Node mismo. Pero hasta ahora lo más doloroso, como les mostraba antes, es las dependencias. Entonces, si nos podemos ahorrar eso, vamos a ganar mucho tiempo. Y les voy a mostrar este con caché, porque en verdad es igual al otro, solo que tiene caché, y no modificamos nada más. Los pasos son súper simples, los mismos 4 pasos que estaban, más estos 2 en negrita, que es restaurar el caché, guardar el caché. Y la diferencia en el 3 es que, de ser necesario, va a instalar las nuevas dependencias. Por ejemplo, si nuestro caché tenía dependencias antiguas y nosotros instalamos algo nuevo, va a instalar las nuevas. Cuando uno habla de caché, en general se refiere a algo que persiste. Yo les conté que nos proveía máquinas virtuales CircleCI, pero son efímeras esas máquinas virtuales. Entonces, uno llega, ejecuta algo, se monta la máquina virtual, se configura, se corren los tests y después muere. Entonces, como que perdimos ese trabajo de configurar nuestro sistema. Con caché, como que uno mitiga un poco eso, porque le dice antes de que se muera, oye, guarda esto para la próxima. Entonces, con esto uno está diciendo, guarda las dependencias para la próxima, y al principio en el paso 2 le estáis diciendo, oye, si encontráis que había algo guardado para mí, tráelo. Y eso es mucho más rápido que instalar las dependencias, porque al instalar las dependencias a veces hay que compilar cosas, descargarlas de distintas fuentes, una por una, mientras que al traerse un caché uno se trae como un compilado y se descomprime, 2 segundos. Entonces veamos cómo le da esto en tiempo y efectivamente el cambio es muy notorio. Eh, Pasamos de 6 minutos a 52 segundos y en ambos lados, porque los dos, el job de test y el job de lint, hacen básicamente lo mismo, que es hacen un setup del proyecto. Y esto porque nos ahorramos ese paso gigante de 4 minutos que era de instalación de dependencia. Aquí les puse como el desglose y esto se ve si ustedes van a CircleCI y ven los pasos que se estaban haciendo. Si se fijan, se instalaban las dependencias, eh, las de Bundle y las de Yarn, se configuraba la base de datos y se corrían los tests, ¿cierto? Aquí se hace básicamente lo mismo, pero se agregan estos 4 pasos. En realidad son 2 pasos, pero uno es para Ruby, JavaScript, Ruby, JavaScript. Y si se fijan, nos demoramos 7 segundos en traernos el caché, y en vez de demorarnos 3 minutos y 24 segundos, o sea, 4 minutos y 24 segundos, nos demoramos 1 y 7, que es nada comparativamente. Eh, y nuestra como penalización es traernos y guardar, que son 7 segundos. Entonces estamos haciendo una ganancia súper grande en esta parte de la instalación de dependencia. Y se mantiene igual la otra parte, o sea, los tests como no teníamos nada, se demoran 5 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Tuve suerte que en el que salió súper consistente cuando sacaba los screenshots, pero siempre hay cierta variabilidad, o sea, puede demorarse un segundo más, un segundo menos. Y bueno, los otros pasos se mantienen igual y no debería haber ningún cambio, o sea, solo le metimos caché. Entonces vamos al código. Tengo acá
Me dicen si se ve muy chico. Están viendo mi código, ¿cierto? Se ve bien, yo creo. Ahí. Sí, por ahí se ve Uno bien. puede usar CircleCI para distintos como lenguajes, como en Sí. Django también podríais meter un archivo así en el... Sí, exactamente. Tú puedes hacer lo que queráis. De hecho, aquí tú te estás metiendo una máquina en Ubuntu. Entonces, tú le puedes decir literalmente apt-get install mi propio lenguaje de programación y correr tu propio lenguaje de programación. Obviamente hay cosas que están como optimizadas para, y si tú te metías a la documentación de CircleCI, te entregan archivos de configuración hechos para tu proyecto en Node, porque es popular y todo el mundo lo ocupa. Entonces, eh, hay más documentación y va a ser más fácil, pero de que podéis hacer lo que queráis, podéis hacer lo que queráis. De hecho, un ejemplo que me faltó decir al principio, les dije como de testing, de linting y de deploy. Hay gente, y de hecho en Platanus lo hemos hecho y tengo entendido que en Fintor lo hacen así, que ocupa Bitrise, que es otro servicio de integración continua, que sirve para hacer como deploys automáticos y builds de tus aplicaciones móviles. Entonces, cuando haces un PR, no solo se corren los tests, sino que también se te lanza una versión de prueba de tu aplicación móvil a la App Store de prueba, con un logo cambiado, con características que te dicen como, ella está de prueba, para que probéis que efectivamente en el celular está funcionando. Uno puede hacer muchas cosas. Ya, entonces, este build, eh, los archivos de configuración tienen un par de partes. Vamos a partir como escondiéndola. Y tiene la definición de, bueno, la versión que vamos a ocupar de CircleCI, y esto es información para ello. Cuáles van a ser los jobs que vamos a hacer. En nuestro caso yo les había contado que nosotros hacíamos testing y linting, y esta parte del workflow que uno le dice como, quiero que corras estos jobs en paralelo o secuencialmente, cuáles quiero que corráis, qué nombres le vamos a poner, etc. Entonces, vamos a partir por la parte de testing, que es como lo que he estado poniendo énfasis ahora, pero la parte de linting es análoga. Nosotros primero definimos la imagen. Aquí, Leandro, lo que te decía antes. Esta imagen es de CircleCI en particular y es una imagen de Ubuntu que viene con Ruby preinstalado. Claro, ahí antes decía Platanus, ponerle algo, ¿no? Antes decía, o sea, de hecho creo que no ocupábamos esto, y le decíamos acá adentro que ocupara el Dockerfile y el Docker Compose, que ahí se llamaba la de Platanus 2.7. Claro, lo hacía como por el lado. Exacto, exacto. Entonces, como que nos estábamos perdiendo esto. Uh-huh. Aquí uno le puede indicar variables de entorno que van a venir precargadas en este entorno, y también puede agregar todas las imágenes que quiera. En este proyecto estamos ocupando Postgres y Redis, y en este caso una versión medianamente antigua, pero uno puede especificar en particular la versión que quiera. Y con eso ya lo que está haciendo CircleCI es entregarnos un entorno con esas imágenes corriendo. Acá después uno pasa a los steps, y el primer step que uno siempre hace es checkout, que básicamente es traerse el código de GitHub. Aquí, como estamos en un entorno de integración continua, siempre hay como intercambio de llaves entre un servicio y otro. Eso funciona por detrás y muy transparentemente, pero esto hace un pull del código y te lo deja ahí. Entonces ahora uno puede trabajar con su aplicación en la máquina virtual. Y aquí vienen estos dos pasos mágicos que les decía: traernos el caché si es que hay algo. ¿Y cómo sabe si hay algo? Porque uno le dice como el identificador del caché. Busca un caché que parta con bundle dependencies y al final termine con esto, que es como hachear nuestro gemfile.log, que es donde se guardan las dependencias instaladas, ¿cierto? Entonces, ahí le estoy diciendo como, tráete justo el que corresponde a las dependencias que tengo instaladas en el proyecto en este momento, pero si no encontráis, esto funciona como un fallback, tráete cualquiera que parta con esto. Entonces, si es que instalé una nueva dependencia, el gemfile.log no va a funcionar, o sea, el hash del gemfile.log no va a ser igual, este checksum en realidad, pero igual me sirve otro, porque cambié alguna dependencia, no cambié todas, entonces me traigo alguno que calce a medias. Y lo mismo para Yarn. Un tip que alguna vez he visto builds en los que pasa eso, que hacen esto. Y eso no va a funcionar por lo que les decía antes. Es una lógica de fallback. Entonces, si encuentra esto, no va a encontrar las dependencias de Yarn. Entonces, no vamos a estar ocupando caché para Yarn. O ¿Hasta sea, ahí bien? en esa Dale, dale. línea se ejecuta una o la otra. Claro, o sea, es la primera que encuentre, y si no encuentra ninguna, fregó. Pero es la primera, ¿cachai? Entonces,
Si encuentra esta, no va a llegar a esta. ¿Cachai? Ya, Por eso digo que es como un fallback. Claro, Y por eso igual uno ahí siempre pone como la dos. duplicás porque quieres caché para las dos cosas. ¿Eh? Exacto, exacto. Como quiero para la parte de JavaScript y para la parte de, de Ruby, lo hacemos en dos pasos. Si no me equivoco, hay una otra forma que es poner acá más paths. Entonces uno podría decirle, lo vamos a ver después, pero cuando se guarde, guárdame más carpetas y la guardáis en una sola llave. Pero creo que en el momento en el que dice esto no estaba soportado, no sé si estará soportado. Habría que ver. Ay, Pero, dale. perdón, preguntaron hace un rato si las imágenes salían de Docker Hub. Sí, sí, sí. Ya, bacán. Ya, entonces, No entendí cómo funciona lo del bundle dependencies guión. Como, sí, esto es como que tiene que partir con esto. La forma en la que busca los cachés Circle CI es como por prefijo. Entonces, si encuentra una llave que parta con esto, te la va a traer. Entonces, por eso uno pone esta, porque es imposible que parta con otra cosa que si es que tenéis un checksum acá a la derecha, ¿cierto? Entonces, uno parte con esa, que es exactamente las dependencias que tengo instaladas en mi aplicación. Y si no encontraste ninguna, bueno, igual me sirve algún caché que tengáis de los míos, obviamente. Algún caché que tenga esta llave. Entonces, si hay, y ahí te baja como todos los cachés o como no, te baja uno, no. Te va a bajar el el primer hit, último. caché, sí, el Ya, último. Entonces, probablemente en su directorio de cachés va a tener uno que dice esto, y tú le vayas a pedir uno que dice esto. Y va a decir, no lo encontré, pero encontré este, y me traigo este. ¿Cachai? ya. Entonces se Eso. podría como obviar la primera, pero es mejor ponerla. Exacto. Si tú haces esto nomás, si tú cambiaste una dependencia, entonces va a instalar todas las dependencias porque no encontró ni un caché. No, sí, pero se podría dejar solo el segundo en teoría. Sí, también, sí, sí. Sí, de hecho sí. Ya, Sí. gracias. La gracia es que cuando uno hace esto, cuando uno guarda el caché, es lo suficientemente inteligente para decir, no, ya tengo guardado este caché, entonces no te lo voy a guardar. Entonces, si uno no pusiera algo que varía, nunca actualizaría tu caché. Entonces, todas las veces que instalé una nueva dependencia, va a tomarte el caché antiguo. Por eso uno le Ya, pone como un checksum para que sea consistente. ya, bacán. Ya, entonces Gracias. aquí viene, verá, este paso, que es el de instalar las dependencias. Ahora ya como nos ponemos en la parte como olvidándonos del caché. Y este paso suena está escrito de una manera un poquito más complicada que solamente el bundle install que haríamos en nuestro computador. Es básicamente lo mismo, pero me aseguro de que ocupe la versión correcta de bundler. Si se fijan en los gemfile.log, al final, en la última línea, dice con qué versión de bundler fue instalado. Y hay muchos casos bordes en los que de repente hay incompatibilidades entre versiones de bundler, entonces lo mejor que uno puede hacer es asegurarse que el build se corre con la misma versión de bundler que uno corrió en su computador. Entonces, con esto sacamos la última línea, lo guardamos en la variable bundler version y después le decimos instala ese bundler y corre bundler install con ese bundler. Para Yarn hacemos algo parecido, pero con el paso previo que les contaba antes de que instalamos Node, la versión que tenemos especificada en nuestro proyecto, instalamos Yarn y después hacemos Yarn install. En resumen, y eso es agradable de CircleCI, es instalar las dependencias de Yarn, instalar las dependencias de bundler. Y por eso en esa foto que yo les mostraba con todos los pasos, no aparece todo el código que corrí, aparece como el mini resumen del paso. Después volvemos a la parte del caché y aquí le decimos guárdalo con esta llave y qué carpeta quiero que guardes, porque uno no le dice que guarde todo, además tenéis límites de espacio y todo. Guarda una porción, que en este caso es donde se instalan las dependencias de Rails y donde se instalan las dependencias de JavaScript. Eso con los pasos hasta ahora. Acuérdense, cada cosa que está en estos run es un comando que se corre en una máquina, entonces funciona muy directamente. Estos dos pasos son básicamente una aseguración de como quiero estar seguro de que está corriendo esta imagen de Docker que nosotros dijimos antes, en el puerto 5432, en el 6379, y esto uno le pone un timeout, pero estos nunca demoran nada, estos dos pasos. Y después hacemos el setup de la base de datos y corremos los tests, tanto para Rails como para el front. Para ¿Tenés idea para qué se utiliza Redis acá? En este caso,
no fallaría si yo saco Redis. Lo puse como por completitud porque por ejemplo, hay gente que testea cosas en Artspec que ocupan Redis. Y quería ser consistente con que este proyecto efectivamente ocupa Redis para Sidekick y todo, y es una dependencia de desarrollo, quería que fuera una dependencia acá. Tú podrías prescindir de eso si es que consideras que no es necesario. Pero no se ocupa para nada en particular como que no se ocuparía en desarrollo. Bueno, aquí corremos Artspec con una serie de parámetros que nos ayudan a entender mejor los resultados, pero nada muy importante. Y acá le decimos que guarde los resultados porque CircleCI tiene algunas cosas entretenidas que te permiten ver como cuál fue tu resultado más lento, cuáles están tomando más tiempo, el top 10, etc. Y como les decía, el de linting es básicamente igual. Si se fijan, hacemos lo mismo, caché, instalación de dependencias, pero aquí ya no hacemos esto de hacer setup de la base de datos, sino que instalamos lo necesario para correr Rubocop y reportarlo a GitHub. A lo mejor una tontera, pero para correr el linter no hace falta instalar las dependencias, ¿o no? Si tú tienes que correr contra los archivos de tu proyecto. Sí, de hecho ese es un muy buen punto y al principio nosotros técnicamente lo hacíamos así y eso es un problema porque necesitas una imagen que tenga o necesitas algo que tenga instalado todas las versiones que tú ocupas de los linters. Entonces aquí opté por el camino un poquito engorroso que es de instalar las dependencias, pero te permite tener en cada archivo la versión de la gema que quieres ocupar de Rubocop o de la versión de ESLint que quieres ocupar, entonces te aseguras que va a funcionar igual que en tu computador. Bueno. Pero eso, el del linting básicamente hace lo mismo, solo que en vez de correr los tests, corre los linters. ¿Hasta ahí alguna duda con eso? Es como toda la explicación de los pasos que vamos a hacer y ahora les voy a mostrar un par de mejoras. Sí, yo tengo una duda. Dime. Y que ya, cuando hace el paso restore caché y después igual viene un paso yarn install, pero con ese yarn install como que solo cacha, se da Sí, cuenta solo cuáles son los que le faltan. sí, eso es bien interesante porque tanto Bundler como Yarn, los dos cachan que ya tienen instaladas esas dependencias. Es lo mismo que cuando uno hace Bundler en su computador y ya lleva un mes trabajando en un proyecto, Ya no sé solo va a cómo instalar la hacerlo. dependencia nueva que alguien agregó, ¿cierto? Y de hecho te aparece en vez de fetching y installing, te aparece using, como ya tengo esta dependencia, la ocupo nomás, no la descargo. Ya, y la segunda duda, quizás básica, era con ese esquema load, te ahorráis tener que hacer un create, un migrate, un data migrate, ¿te hace todo? Sí, en el fondo uno lo que hace es como tomar el esquema.rb y cargarlo, en vez de como crear una base de datos de cero y hacer todas las migraciones hasta llegar a ese esquema RB. Con el esquema load, uno básicamente, claro, carga la base de datos en ese estado, con todas las migraciones hechas. Entonces, si tú agregaste una llave foránea de una base de datos, o sea, de una tabla a otra, eso está reflejado en el esquema RD. Entonces, no es necesario, porque como no te importan los datos, no es necesario hacer una migración del esquema a este esquema, sino que cargáis el último esquema. No, bacán. Gracias. De nada. Oye, Ray, Dime. y los primeros 4 pasos de test y lint son más o menos los mismos, eso no se puede como dejar aparte. Sí, lo vamos a ver, pero yo pensaba que no y después aprendí que sí, así que les voy a mostrar cómo, porque efectivamente como que está poco dry, o sea, quiero modificar una cosa y me queda, lo tengo que modificar en los dos lados. Así que no te me adelantes. No, broma. Ya, pues, entonces, justamente lo que les quería mostrar ahora es la versión 4, que les dije que eran 3 versiones, porque en verdad esta versión no cambia nada del build, pero lo mejora en términos de calidad de código. CircleCI nos provee una forma de hacer nuestros builds más dry, o sea, que no nos repitamos a nosotros mismos, usando comandos, usando executors y usando caché como estábamos haciéndolo antes, pero eso no cambia, pero nos permite reutilizar configuración entre nuestros distintos builds. En nuestro caso es testing y linting, pero si alguien hace deploy o si hacen otro tipo de cosas, no queréis hacer siempre el build en cada step y tener que mantener 4 versiones del código en el mismo archivo de configuración, ¿cierto? Entonces, si se fijan, no hay ni un cambio en términos de rendimiento, o sea, nos seguimos demorando los 52 segundos y no pasa nada, pero va. Pero podemos ser más dry, entonces les voy a mostrar en el código.
segundito, tengo que hacer checkout. Ya, entonces, ahora ya se empieza a ver un poquito más complicada la cosa, pero vamos a ocupar como técnicas de IML y técnicas de CircleCI para que nuestro build sea más dry. ¿Ya? Como bien decía Seba, teníamos en nuestro build pasos que eran idénticos entre testing y linting. Entonces queremos aprovechar algo que nos permita hacerlos, escribirlos una vez. Y para eso CircleCI tiene una llave del IML que uno puede definir, que son comandos. Entonces uno le pone un nombre, en este caso es el comando de setup que le puse, y la descripción, que son todos los pasos que son comunes, que es traernos el código, restaurar el caché, instalar las dependencias y guardar el caché, y definimos esto como un solo comando, ¿ya? Y son exactamente los mismos pasos que les mostré antes, restaurar el caché, instalar, guardar, guardar. Pero nos quedaron en este comando chiquitito que se llama setup, y después en el job de testing, nosotros llamamos a ese comando. Y solo llamamos a las cosas que son propias del test. En linting exactamente lo mismo. Llamamos a ese comando y solamente llamamos a las cosas que son propias del linting. Eso ya de por sí es una buena mejora porque estamos siendo dry, pero también podemos hacer un poquito más, que es ocupar los executors, que es otra cosa que nos provee CircleCI, que es para definir los entornos. Entonces, al principio yo les había mostrado acá que uno definía el entorno en cuanto a las imágenes de Docker que iba a ocupar, ¿cierto? Acá estoy haciendo exactamente lo mismo, pero lo estoy llamando executor y le estoy diciendo, para este entorno ocupa la imagen de Ruby con tales variables de entorno, la imagen de Postgres, la imagen de Redis, mientras que para el de linting, como no necesito la base de datos y no necesito Redis, ocupa solo la imagen de Ruby y ese entorno. Y acá abajo, cuando voy a correr el test, le digo, en vez de Docker y ponerle que ocupe la imagen de Ruby, la imagen de Redis, la imagen de Postgres, le digo ocupa ese executor que lo definimos arriba, el test executor, y acá le digo ocupa el lint executor. No es necesario que como, queden como entendiendo perfecto todo lo que pasó, pero en el fondo estamos modularizando un poco nuestro build y haciéndolo un poquito más mantenible en términos de código. Acá arriba hay varias cosas de sintaxis que son propias de YML, que no es tan típico que se ocupen, pero básicamente es como definir cosas para ocuparlas después. Y esto permite que la parte que queremos modificar esté como bien centralizada acá arriba. Entonces, si yo quiero actualizar, el día de mañana sale Ruby 2.8, voy a poner ahí y no voy a tener que ir a ningún otro lado del código para cambiarlo. Si quiero cambiar de imagen, la cambio acá. Y con esto se referencia a esa variable que yo definí arriba. Pero es exactamente lo mismo que haber puesto aquí Redis. ¿Se entiende eso? Eso es como un truco ¿cómo se llama? De YML, no de CircleCI en particular, pero la gracia es que nos permite no repetir entre acá y acá, que son los lugares donde lo ocupamos. Eso, si se fijan, no es que nos ahorramos infinitas líneas, o sea, estábamos en 160 y ahora estamos en 140, pero efectivamente si yo quiero cambiar algo de la instalación de Node, voy a este paso y no me tengo que preocupar de que esté en dos partes y que me haya quedado bien una y mal la otra, etc. Eso con la parte de... perdón, se me perdió la presentación. Eso con la parte de hacerlo más dry. Y como conclusión de como estos 4 pasos o sea, estas 4 versiones, comentario es que el entorno que nos provee CircleCI ya es suficientemente bueno y nos permite ocupar Docker como bien. No hay que preocuparse de que, chuta, no estoy ocupando Docker para esta parte del build, sino que en verdad uno está ocupando como la herramienta que nos provee CircleCI, que ya tiene Docker. Usar caché es importantísimo, nos ahorra infinito tiempo. En este proyecto que les mostré, solamente estábamos hablando de un proyecto recién hecho. Cuando son proyectos más grandes, de repente tienen más dependencias y se demoran más en instalarlas, sobre todo cuando son dependencias que requieren compilación y todo. Entonces, esos 4 minutos que nos estábamos ahorrando pueden transformarse en harto. De hecho, en algún proyecto pasé de 8 a 2, que es súper notorio. Una cosa que esto es como de la última parte es que no deberíamos sacrificar calidad de código para lograr un buen build.
y con eso me refería que en nuestro config by YML sigue siendo buen código y mantenible. Y eso es súper bueno porque si el día de mañana falla el build por alguna razón, podemos meternos al código e entenderlo sin miedo a tener como en distintas partes, tener que aprender de cómo subir una imagen a Docker Hub, cómo funciona el script en particular para esta aplicación, sino que comandos muy simples y que más encima se parecen a lo que hacemos cuando desarrollamos el local. Y un último comentario es que ahorrar tiempo no es porque sí. El otro día hablaba con Jaime que estaba escribiendo un post y era, en el fondo el comentario no es que le queremos ahorrar tiempo a las máquinas virtuales de CircleCI porque, no sé, somos ambientalistas, sino que es porque queremos ser capaces de proveer código para mejorar nuestros productos y poder mostrárselo a los usuarios rápidamente, y tener que esperar 7 minutos para un build y que alguien te corrija el código, ya puede hacer una diferencia importante, y eso por un build. Si tenéis 5 personas trabajando y con cientos de PRs al día, eso puede ser mucho más. Hice el repositorio para esta presentación con los pasos. Básicamente son 3 PR, o sea, el commit inicial con la versión dockerizada con Compose adentro, y después un PR para desdockerizarlo, un PR para agregarle caché y un PR para hacerlo más dry. Así que si quieren pueden ir a esa URL o me la piden después. Y ahí está como con los commits. Y eso, muchas gracias. Bravo. Bueno, no sé si quedaron más dudas, comentarios, lo que sea. Yo tengo una pregunta. Dime. Antes, o sea, yo también uso Potassium y había un CI build. ¿Alguna razón por qué quitarlo? Sí, sí. De hecho, cuando en el primer paso ese de desdockerizar, en el PR yo elimino ese archivo, elimino el Dockerfile CI, perdón, el Dockerfile.ci y el dockercompose.ci.yml. Y la razón por la que existía ese archivo era porque ponía como toda la configuración necesaria para correr Docker Compose dentro del contenedor. Y básicamente era como para que tú de afuera pudieras hacer bin/ci build. De hecho se ve muy al principio de la presentación cuando les mostré acá. Tú podías hacer esto es un comando que se está llamando, que por dentro hacía Docker, Compose, Run, Bundle, Install, y con los parámetros para que ocupara tal archivo de configuración, etc. Era como un alias de cada comando. Y ese es un archivo que yo encontraba que era súper difícil de entender. Entonces, creo que es bueno que se elimine y que toda la configuración quede centralizada en el config YML, y junto con los otros dos. Bacán. Gracias. Antes de que terminemos, les traje como un mini, me las di de Apple y les traje un One More Thing, que hay una técnica que les había contado que es para debuguear, que se la mostré el otro día a André, y en verdad quizás no todos la conocen y es súper útil, que es que uno puede correr en CircleCI, arriba a la derecha tiene un botón de rerun para cuando falló volver a correrlo, pero dicen que tratar de lo mismo 2 veces no es tan vivo, si es que no vaya a cambiar nada, ¿cierto? Entonces, una opción que uno tiene es decirle que no solo lo corra desde el principio, sino que lo corráis con SSH. Y esto te permite conectarte desde tu computador. Ellos te exponen un puerto y te dicen, conéctate a este puerto. Y uno se conecta con SSH a esa IP y a ese puerto, y se mete al entorno que está corriendo tus tests. Entonces, por ejemplo, si tienes algún problema con una dependencia o con una instalación de algo que no te funcionó, tú te metes ahí y pones, puedes hacer ls, puedes tratar de instalar algo y al tratar de instalarlo te falla, puedes hacer lo que quieras y diagnosticar en el mismo entorno de ejecución lo que está pasando. Y eso es bueno porque normalmente uno piensa, y lo mismo con Heroku, que como que tiene que esperar a que se corra todo, cambiar algo, esperar a que se corra todo, cambiar algo, y como que está trabajando un poco con una caja negra, pero con esto uno se puede meter ahí mismo, probar sus hipótesis y después cambiar el archivo de configuración y volver a hacer el build. Entonces, para que lo tengan en cuenta que pueden hacer eso. Una pregunta, chica, ya es que en verdad no sé si es muy para mi pregunta, pero Dale. desde ese SSH uno se puede meter a Rails, puede ejecutar comandos de Rails, Sí, sí. va a Rails console y poder usar.
Sí, sí. Porque como lo que hicimos fue hacer un build de instalación, en el fondo tú ya tenías el entorno entero. Entonces Ya, tú perfecto. podrías meterte a la consola. No es tan útil porque esa base de datos no va a tener absolutamente ni un dato. Claro, tiene que Em, empezar a crear cuestiones. ¿Se podría? pero o sea, yo una vez hice algo que no lo recomiendo, pero me metí por SSH, cambié un archivo, un factory que estaba fallando, que yo no sabía por qué estaba fallando, y corría los tests ahí adentro, porque a mí no me fallaba en local. Entonces, cambiaba Vim, cambiaba el código del factory, RSpec lo corría, me fallaba, y así. Y fui capaz de darme cuenta del error por hacer eso. No lo recomiendo porque no es tan buena idea estar cambiando el código por consola, es como mucho más incómodo, pero tú puedes hacer lo que queráis adentro. Tenéis el entorno, tenéis tu aplicación, tenéis tu código, puedes hacer lo que queráis. Bueno, ¿por qué no supe esto hace una semana? Yo perdí como 3 días mandando builds que no sabía por qué fallaban y intentando los tests. ¿Verdad? Bueno, ahora Si sí. de repente pasan esos errores místicos que es por diferencias de entorno, entonces con esto se puede mitigar harto. Bueno, Eso. Yo tengo una pregunta, más como del día a día, para el que no ve este archivo. Estos builds se corren en cada commit que uno pushea, cuando uno abre un PR, Buena o pregunta. siempre en el último. ¿Qué Depende recomiendas? de la configuración. Depende de la configuración. En general, la configuración por defecto es que cada vez que tú subes un commit, se corre el build. En nuestro caso, yo recomiendo que lo pongamos hay una configuración de CircleCI que es only build on pull request, que solo hace el build en master, eso nunca te lo vaya a saltar, pero también solo en los pull requests. ¿Y por qué? Porque nuestra configuración de linting comenta a un pull request, ¿cierto? Entonces tú necesitas que exista ese pull request para poder comentar, si no, el linter va a comentar en el aire y va a decir como fallé, no pude comentar porque no había un PR. Entonces con esto uno fuerza que haya un PR, se corre el build y ahí el linting puede comentar en el PR. Pero tú puedes configurarlo a que se corra siempre o que se corra solo el PR. Ya, pero esa es una configuración que nosotros tendríamos que cambiar. Sí, O- exactamente. O sea, de hecho, el cambio es para que solo se hagan los pull requests. El por defecto es que se corra siempre. Ya. Y no sé, yo me había quedado como en los cursos de la U, como en que los minutos siempre eran muy limitados y eran muy caros. No sé por si, porque quizás estaba ahí con los minutos para todo el curso. Pero aquí como nunca, como que me quedó como la duda de, debería tratar de minimizar igual como los pushes para que no se hagan tantos builds, porque me imagino que igual como que es costoso, o CircleCI no cobra como por minutos como si lo hace, por ejemplo, GitHub Actions. ¿Cómo Sí, funciona sí. eso? O sea, ahí depende del pricing y del plan que tengáis. Hay planes antiguos que tenían un modo de cobro y planes más nuevos que tienen otro modo de cobro. Pero en general, si tenéis recursos limitados, que son los contenedores, o sea, si tú corrís un build y otra persona trata de correr el build, va a esperar a que termine el tuyo, a menos que tú tengáis contratado un plan con más contenedores. Y eso, de hecho, era un problema, porque todos nuestros builds se demoraban 10 minutos antes, o no sé, 7 minutos. Y llegábamos al límite de nuestros contenedores, que podíamos tener 10, y teníamos que esperar a que se desocupara uno. Entonces, con esto se mitiga eso, y incluso nos podría permitir acceder a un plan más barato. Y efectivamente son caros, nosotros tenemos un plan bueno porque tenemos cientos de proyectos, entonces no es problema. Pero, bueno, y un tip es que los proyectos open source tienen como muchos contenedores y muchos minutos gratis. Así que, de hecho, ese repositorio lo hice público y tengo builds gratis. Así que si no quieren, no tienen nada sensible, pueden hacer builds gratis con Circle. Y creo que Travis también tiene lo mismo. Es como su guiño al open source que me parece muy bueno. Eso. No sé si alguien más tiene dudas, comentarios, quejas. yo no. Ya, pues, estamos entonces. Gracias por la Gracias, presentación. Ray. Muchas gracias, Ray. Muy buena. Gracias, Raymond. Muy Gracias, bueno. Ray. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Tú también. Gracias. Chau, que estén bien. Buena. Que estén bien. Gracias, Ray. Estén